Hola a todos. Hoy os traigo el análisis y resumen de una novela de 1972 titulada Picnic junto al camino. Esta novela ha sido muy influyente en el mundo de la ciencia ficción, no solo en su país de origen, la actual Rusia, sino en todo el mundo. Es la obra más famosa de los hermanos Strugatsky, Arkady y Boris, que además de esta historia han publicado otras historias centradas en la ciencia ficción. Puede que por este nombre la novela no os resulte conocida, porque ha tenido diferentes títulos. En algunos países de Latinoamérica, se la conoce como Picnic extraterrestre, y últimamente, gracias a la película que la adapta, se vende la novela con el sobrenombre de Stoker. En 1979, el cineasta soviético Andrei Tarkovsky la llevó a la pantalla grande con guión de los propios hermanos Strugatsky, pero novela y película tienen pocos elementos en común ya que cuentan historias diferentes, y persiguen objetivos muy diferentes también. Hoy vamos a centrarnos en la novela que, además de tener adaptación al cine, ha sido la principal influencia de 3 videojuegos, la conocida saga Stalker. El principal aporte de esta novela al mundo de la ciencia ficción es el concepto de la zona. Este concepto se refiere a un área de terreno donde las leyes conocidas de la física y otros principios fundamentales como el espacio, el tiempo o la causalidad se ven alterados de algún modo. En el caso de esta novela, las zonas son los lugares de aterrizaje de una raza extraterrestre que aparecieron en la Tierra para luego desaparecer sin ser ni siquiera observados, dejando tras de sí todo tipo de fenómenos incomprensibles y peligrosos, además de objetos cuyas propiedades se escapan a nuestro conocimiento. La gente que explora las zonas suelen entrar en ellas para no volver. Son lugares extremadamente peligrosos donde cualquier cosa puede ocurrir. Las personas que entran en estos lugares reciben el nombre de Stalkers, aunque de ahora en adelante usaré la traducción que se ha hecho de esta palabra, merodeadores. El nombre de Stalker se volvió tan popular que ha pasado al argot general para referirse a personas que entran en lugares prohibidos, abandonados o restringidos por algún motivo. Esta novela ha sido también una influencia en muchos otros productos como las novelas y videojuegos de Metro, la película de 2018 Aniquilación o la trilogía de películas de Cube. La novela está considerada por muchos entre las mejores y más influyentes obras de ciencia ficción del siglo XX y es una novela con estatus de culto. El nombre de Picnic junto al camino se refiere a un paralelismo que un científico expone en un momento de la historia. En este paralelismo, los extraterrestres serían personas que salen de su camino para celebrar un picnic en el bosque y que dejan tras de sí todo tipo de objetos y basura que, para los animales que pueblan el bosque, en este símil, los seres humanos, resultarían exóticos e incomprensibles. Dedrick Red Schubart es el protagonista de la historia y el narrador de 3 de los 4 capítulos que componen la novela. Red es un joven merodeador que al comenzar la historia tiene 20 años y trabaja como ayudante de laboratorio para el Instituto de Culturas Extraterrestres, una organización internacional de carácter militar y científico encargada de investigar y vigilar las zonas. Ha vivido toda su vida en Harmon, Canadá, uno de los lugares donde aparecieron una de las 6 zonas que existen en todo el planeta. Red no es un héroe. Tiene un carácter cínico y su principal motivación suele ser el dinero. No le importa saltarse las leyes, y piensa que el sistema está equivocado en muchos aspectos. Kirill es un joven científico ruso de 25 años que trabaja para el instituto. Es el protector de Red, y está obsesionado con la investigación de los artefactos encontrados en la zona. Sabe que Red, su joven amigo, estuvo en la cárcel por ser un merodeador, pero confía en él y en su experiencia, especialmente en lo que se refiere a la zona. Richard Noonan es amigo personal de Red y un empresario establecido en la ciudad de Harmon. Es el narrador del 3er capítulo de la novela. Red lo conoce porque Richard se encargaba de suministrar material de laboratorio al instituto cuando él trabajaba allí. En realidad, además de este negocio, Richard posee otros negocios adicionales en la ciudad, entre los que se cuentan un burdel y un negocio de espionaje sobre el tráfico de objetos extraídos de la zona. Guta es la novia de Red. Ha vivido siempre en Harmon. Es una mujer guapa, esbelta y enérgica. Carroñero Gulbridge es un veterano merodeador de la zona de Harmon, y uno de los más viejos que aún sigue con vida. De él se dice que sabe dónde están muchas de las reliquias más importantes de la zona. Es descrito como un tipo traicionero y avaricioso. Valentine Pillman es un profesor del Instituto de Investigaciones de Culturas Extraterrestres. Recibió un premio Nobel de Física por sus múltiples descubrimientos. Es originario de Harmon y trabaja en la sede del instituto que hay allí. Este personaje es especialista en la visita y elabora ciertas teorías interesantes a lo largo de la historia, como la del picnic junto al camino. Capitán Waterloo es un militar que trabaja para el instituto. Su labor se basa en controlar que los merodeadores no entren en la zona.
Se encarga de perseguir a todos los merodeadores y fue él quien atrapó por primera vez a Redrick. La historia comienza 6 años después de que ocurriera un misterioso accidente en 6 áreas distintas del planeta. Este incidente fue conocido como la visitación, porque los científicos asumen que se debió a la visita de seres extraterrestres, aunque, al ocurrir en lugares casi deshabitados, nadie vio realmente lo que ocurrió. Tras el incidente, las 6 zonas quedaron impregnadas de alguna manera por los restos de los extraterrestres, de modo que en ellos se pueden encontrar objetos con propiedades curiosas, además de fenómenos incomprensibles y peligrosos. La novela se centra en una de las áreas de la visita, el pueblo ficticio de Harmont en Canadá. En ese lugar, al igual que en los otros 5, el gobierno nacional y la ONU han establecido una zona de exclusión y han construido un laboratorio que vigila e investiga la zona. Como los objetos alienígenas desatan demasiada curiosidad, pronto surge en Harmont un grupo de personas que arriesgan sus vidas para entrar ilegalmente en las zonas para recuperarlos y venderlos en el mercado negro. Esas personas son conocidas como merodeadores o stalkers. La novela narra, a través de los ojos de uno de estos merodeadores, cómo la situación de la zona cambia a lo largo de los años y cómo evoluciona la vida de este grupo de personas, condenados a desaparecer debido a los avances técnicos de investigación y recuperación de esos objetos. Los merodeadores originales van retirándose o muriendo mientras, entre la gente de Harmont, corre la leyenda de un objeto que, según se dice, puede convertir los deseos de los hombres en realidad. Los hermanos Strugatsky son los autores de ciencia ficción más relevantes de la antigua Unión Soviética. Sus libros fueron muy populares dentro de sus fronteras, pero también en otros países de influencia soviética como Polonia, Bulgaria o Alemania. Sus historias comenzaron tocando la ciencia ficción dura, pero con el tiempo, y sin abandonar el género, se fueron volviendo cada vez más humanistas y orientadas hacia la sátira social, especialmente de la Unión Soviética en la que vivían. Entre sus temas preferidos también está la crítica al poder absoluto. Esta novela es su obra más popular, dentro y fuera de Rusia. Picnic junto al camino fue publicada por entregas en la revista Abrova en 1972. La historia fue publicada con muchos problemas debido a la censura. Esta censura, sobre todo, se debió al lenguaje malsonante que utilizan los personajes, a la violencia de algunas situaciones y la crudeza de algunos sucesos. La historia fue publicada de forma completa pero con diversas censuras en varias de ediciones mientras existió la Unión Soviética y hubieron de esperar hasta 1990 para hacer una publicación libre de censura con la aprobación de sus autores. En Estados Unidos, la novela se publicó en 1977. En 1978 se publicó en Argentina con el nombre de Picnic Extraterrestre por la editorial MC. En España la última edición es de la editorial Gigamesh y lleva el nombre de Stoker, Picnic Extraterrestre. Esta historia pertenece al género de la ciencia ficción, y es una de las obras más importantes del género publicadas en el siglo XX. La novela está impregnada de cierto aire nostálgico. Los personajes son en su mayoría gente de clase trabajadora, hombres y mujeres atrapados por el sistema representado por el instituto, que es el sistema que domina todo el entorno y que, de algún modo, oprime sus vidas. La zona supone para los merodeadores un lugar peligroso pero impregnado de esperanza, un camino, quizás el único, hacia una utopía, un mundo mejor y más justo. Este mundo mejor, sin embargo, está lleno de cadáveres de amigos que perecieron en esa búsqueda y de otros sacrificios. La obra se compone de un prólogo y 4 capítulos. 3 de los capítulos, el primero, el segundo y el final, están protagonizados por Redrick Schubart y el tercer capítulo está protagonizado por Richard Noonan. Todos los capítulos están narrados en primera persona por sus protagonistas. El estilo es directo y muy ágil, centrándose en la visión muy personal del protagonista, en su forma de ver el mundo y las condiciones de vida que ese mundo les impone. La narración está cargada de costumbrismo y narra el paso del tiempo por los personajes y por el entorno, junto con la evolución en el tiempo. Por ser una historia narrada de esta manera, en la que se cuenta la desaparición de un grupo de personas, de pioneros, debido sobre todo al cambio tecnológico y al tiempo, la historia está impregnada de deseos frustrados, nostalgia, tristeza y un tono muy crepuscular. Prólogo. La novela comienza con la transcripción de una entrevista al Dr. Valentine Pillman, en la que el propio doctor explica el concepto del foco irradiador de Pillman. El foco irradiador es un concepto por el cual se puede deducir un punto en el espacio exterior que es la intersección de los impactos que hicieron en el globo terráqueo la visita alienígena ocurrida 6 años antes. La visita constó de 6 impactos, la intersección de esos impactos es la razón por la que se sabe de qué punto del espacio exterior provenía la visita, situada en algún lugar de la constelación del Cisne. Estos 6 puntos de impacto son zonas completamente desiertas a donde llegaron los alienígenas, que después se marcharon, y son denominados como las zonas de visitación.
Estas zonas son amplias áreas de terreno en las cuales la naturaleza ha cambiado de forma radical y en ellas las leyes físicas se encuentran alteradas. En esas zonas se han encontrado muchos objetos que los alienígenas dejaron atrás al marcharse. La entrevista al Dr. Pillman continúa con el entrevistador preguntándole al profesor qué es lo más relevante que se ha descubierto en estos lugares. El Dr. Pillman afirma que lo más relevante de todo es la propia visita en sí. El conocimiento de que no estamos solos en el universo es lo más relevante que ha descubierto el ser humano en toda la historia. Dentro de la entrevista se puede observar que se ha creado un instituto internacional para los estudios extraterrestres y que han surgido una serie de personas que entran en esas zonas restringidas que albergaron las visitas. Esas personas son denominadas como merodeadores. Capítulo 1. El primer capítulo está contado por Red Schubart, un ayudante de laboratorio de 22 años que trabaja para el Instituto de Culturas Extraterrestres, fundado allí por el gobierno y la ONU. Han pasado 2 años tras la visita. Redrick está hablando con su amigo Kirill, un joven investigador ruso de 23 años que pasa su tiempo obsesionado con la investigación de los objetos hallados en la zona de visitación situada junto al pueblo canadiense de Harmon. Kirill, en esos momentos, está obsesionado con los vacíos. Red describe uno de esos objetos como 2 placas de cobre en medio de las cuales existe una fuerza que las impide separarse o acercarse. Kirill intenta avanzar con esos vacíos, está probando toda clase de cosas con ellos como prensarlos, someterlos a altas temperaturas y todo aquello que se le ocurre, pero la investigación no arroja ningún resultado, y el ánimo del investigador está por los suelos. Red le sugiere a Kirill que ha escuchado sobre uno de esos vacíos que está lleno. Red sabe mucho sobre esos objetos porque antes de trabajar allí, hizo algunas incursiones como merodeador. También sabe que encontrar algo así es muy difícil, pero ha escuchado sobre un lugar donde podría conseguirse. Sin embargo, para obtener el vacío, tendrán que entrar en la zona. A Kirill la sugerencia le estimula mucho, pero comenta que no pueden ir solos, necesitan un tercer miembro para la excursión porque así lo dictan el protocolo. Antes de planear la incursión, Red tiene que contestar a una llamada que le ha hecho un militar llamado Herzog. Este militar, un comandante responsable de la seguridad de la zona, avisa a Red que le han acusado de ser un merodeador. Red no admite las acusaciones, ya que lleva 6 meses fuera de ese negocio. Red siempre se cuida mucho de con quién entra allí y cómo, por eso le intriga a quién ha podido delatarle. Cuando Red vuelve con Kirill, el investigador se lamenta del aviso que le acaban de dar a Red, y sugiere que va a entrar solo. Red sabe que entrar allí es muy peligroso. Ya ha entrado antes y ha visto a otros merodeadores perder la vida allí. Red teme por su amigo investigador, así que decide descartar la advertencia y promete acompañarle. Al fin y al cabo, es una incursión oficial. Al grupo se une un tercer miembro, un tal Tender, otro miembro del instituto, amigo de Kirill, de quien se menciona que tiene una hija enferma. El grupo va a buscar los pases oficiales de entrada y los trajes de protección. Cuando el instituto manda expediciones, facilita a los investigadores unos trajes especiales de los que los merodeadores carecen. Los trajes son invulnerables a las balas, el fuego e incluso a algunos ácidos. Los trajes son muy prácticos y cualquier merodeador pagaría un buen dinero por uno de ellos, pero no son garantía de nada en la zona porque esos peligros son humanos y lo que ocurre en la zona es siempre imprevisible. Red menciona que en la zona hay peligros como la pelusa ardiente o los escupitajos de la col del diablo. Así pues, con los trajes y los pases, el grupo de 3 hombres se dispone para entrar en la zona. Red es el guía y advierte a los otros 2 novatos que lo que él diga se hace, sin preguntas, sin dudas, de forma inmediata. Una patrulla del ejército se prepara antes de su salida por si debe entrar a rescatarlos. El grupo avanza de poste en poste por el borde de la zona, subidos a un vehículo que los mantiene alejados del suelo y de sus peligros. Los límites de la zona pueden diferenciarse a simple vista en la hierba. Red conoce muy bien el lugar porque aquella era su ciudad, donde se crió. Al lado de la zona por la que el grupo entra hay un barrio al que después llamaron el barrio de la peste, porque la gente que vivió allí acabó muriendo de forma muy dolorosa, perdiendo la piel y las uñas. En un momento dado, el grupo rebasa el límite y entra en la zona pasando sobre unos huertos. Al entrar, Tender empieza a parlotear, nervioso. Red pide detener la cabina de investigación. Quiere acabar con el parloteo de su compañero, y le suelta un golpe. De repente, escuchan un ruido de algo invisible que se mueve por el suelo zumbando. La expedición se queda atónita e inmóvil hasta que el fantasma pasa y pueden continuar su camino. El grupo llega al poste 27, donde se detienen.
Junto a ese lugar hay una fosa donde Red recuerda que un merodeador perdió la vida. Red arroja tuercas a partir de ese punto, para ver si es seguro moverse por allí. Esta técnica es propia de los merodeadores. Arrojando tuercas se aseguran que el camino a pisar es seguro. Al arrojar la cuarta, la tuerca empieza a hacer cosas extrañas en el aire. Allí, delante de ellos, encuentran lo que Red denomina como una loncha de mosquito, una fuerza invisible que puede matarlos si la atraviesan. Tirando más tuercas, adivinan su forma. Kirill llama a ese efecto graviconcentrados. Las tuercas que tocan ese espacio lo hacen como si pesaran 40 kilos. El grupo llega hasta una grieta en el suelo con la que Red se siente seguro. Siguiendo la grieta, llegan hasta la puerta del garaje del que se decía que contenía uno de los vacíos llenos. El garaje tiene un aspecto normal según el merodeador. Red conoce las cosas que hay allí a la perfección, las puertas, los neumáticos, los vehículos abandonados. Sin embargo, desconfía. Un brillo plateado llama la atención de Red. Ese brillo no le gusta, pero su objetivo, uno de los vacíos, está junto a él. Red y Kirill se bajan del vehículo. Dentro del garaje hay unas luces en una fosa a la que Red llama gelatina de bruja. La luz no arroja sombras a las cosas que hay alrededor. Red entra y llega hasta el vacío, pero al cogerlo, se queda mudo y no puede dar indicaciones a Kirill, que le sigue y agarra el vacío. La espalda del científico atraviesa el brillo plateado sin que Red pueda advertirle. No ocurre nada, así que lo levantan, lo llevan fuera y lo cargan en el vehículo. El vacío está lleno de un oscilante líquido azul. El vehículo posee un trayectógrafo, un aparato que deshace con exactitud el camino de vuelta, así que el grupo lo activa para que deshaga el camino. Cuando salen de la zona, el grupo entra en el despiojador, una zona sanitaria donde tanto el vehículo como los miembros del grupo se someten a 3 tipos de limpiezas de seguridad. Tras la tensión del momento, Red se va a la ducha donde se empieza a relajar. Han pasado 5 horas dentro de la zona, como si el tiempo se hubiera detenido mientras estaban allí dentro. La expedición conlleva una bonificación. Kirill le lleva a Red un sobre con 2 meses de paga. Red sigue inquieto y no para de inspeccionarle la espalda a su amigo Kirill. Se despiden y Red sale de las instalaciones del instituto, decidido a encontrar el bar más próximo para agarrar una buena borrachera. A la salida del instituto, un militar le da el alto a Red. Se trata del capitán Waterloo, el hombre que en el pasado atrapó a Red por ser un merodeador. Tras aquel arresto Red pasó 6 meses en la cárcel. El capitán está contento de que haya enderezado su vida y haya decidido trabajar para el instituto de forma honrada. Ya en el bar, un lugar llamado Bourse dirigido por un tipo llamado Ernest que trafica con objetos de la zona, Red encuentra a un tipo que se pregunta sobre la razón de que la gente siga viviendo en Harmond. El tipo, el señor Alois McNaught, reflexiona que vivir en ese pueblo es como vivir encima de un volcán. Red toma copas mientras se encuentra con otros parroquianos. La gente le felicita por su retorno con otro tesoro bajo el brazo, por haber sobrevivido a otro viaje al interior de la zona. La gente habla allí de que el instituto va a levantar un muro alrededor de la zona, que el tiempo de los merodeadores va a terminar muy pronto. Red se lamenta de que eso llegue a pasar y tenga que buscar un trabajo normal, todo el tiempo ahorrando y juntando dinero, moneda a moneda. Todo el mundo habla sobre la zona, como si fuera el único tema de conversación. Cuando Red ya está tostado de tanto alcohol, un amigo llega con la noticia de que Kirill ha muerto de un ataque cardíaco. Le han encontrado en la ducha. Alguien había preguntado por él, por si Red se encontraba bien. Red enloquece, empieza a gritar y pierde la cabeza, montando una escenita. La zona, la maldita zona. No pueden pensar en otra cosa. El pobre Kirill, el protector de Red, su amigo, ya no estaba. Cuando el traficante de objetos le pregunta a Red qué demonios le pasa, Red, que está borracho y deprimido, a punto está de darle una paliza, pero alguien le detiene y le meten en el baño, donde le ponen bajo un grifo para que se le aclaren las ideas. Mientras tanto, en el bar, se monta una pelea. Las sirenas de la policía se empiezan a escuchar y Red, que ya tiene más clara la cabeza, decide que es el momento de marcharse no sin antes liarla un poco más. Saca un pica pica del bolsillo, abre la puerta del baño y lo tira dentro del bar, luego sale por la ventana. El pica pica es un objeto de la zona que hace que la gente enferme temporalmente, con hemorragias y mal cuerpo. Red camina por la calle mientras lamenta la muerte de Kirill, su único amigo. Ha sido culpa suya, por ofrecerle entrar allí.
La zona no es lugar para las personas. De camino a casa, Red se encuentra con Guta, su novia. La chica le informa que está embarazada. Todo el mundo sabe que los hijos de los merodeadores suelen tener problemas. La madre de Guta le ha dicho que aborte, pero ella no quiere. De esta manera acaba la primera parte para Red, con un amigo muerto y un hijo en camino. Capítulo 2. La historia continúa 6 años después, con Red escondido en un cementerio, de noche. Redrick está junto a Carroñero Gulbridge, un veterano merodeador. Están ocultos allí, al resguardo de la noche, mientras la policía los busca por los alrededores. Gulbridge se lamenta de la desaparición de otros merodeadores, viejos camaradas, y es entonces cuando Gulbridge menciona la esfera dorada. Muchas leyendas se han contado sobre la esfera dorada, algunas de ellas las había inventado incluso él mismo. Se decía que podía cumplir cualquier deseo en el corazón de los hombres. Gulbridge le echa en cara a Red que le haya metido en ese lío. Red le contesta que él mismo se metió en aquello por su propia ambición. Un coche patrulla anda tras ellos mientras permanecen allí escondidos. Está a punto de amanecer. Los policías se cansan de buscar y acaban por marcharse. La pareja de merodeadores sale del cementerio. Gulbridge tiene muchas dificultades para salir porque está herido. Gulbridge ha perdido la parte inferior de las piernas porque ha pisado una gelatina de brujas. Los huesos de sus piernas se han disuelto por debajo de las rodillas. La pareja llega hasta el coche oculto. Guardan el botín y sacan unos aparejos de pesca. Necesitan una coartada para volver a la ciudad y saben que por el camino pueden encontrar controles. Cuando se aproximan a la ciudad, tras esquivar un control de policía, deciden ir a ver directamente al carnicero, un médico que trabaja allí y atiende a los merodeadores porque así puede obtener objetos extraídos de la zona y además obtiene una gran reputación por ser el primer médico con experiencia en trastornos no humanos. Redrick deja a Gulbridge con el médico, y se dispone a marcharse, pero antes de hacerlo, el veterano merodeador le acusa de que casi le deja morir. Redrick contesta que Gulbridge le hizo lo mismo a otro saqueador amigo de ambos. Luego se marcha. Al llegar a casa con el pescado, Red encuentra a su mujer Guta. Finalmente, ambos jóvenes se casaron y ahora viven juntos. Tuvieron una hija, llamada Titi, que sufre una mutación. El cuerpo de la niña ha desarrollado un espeso y suave pelaje dorado, pero pese a eso es una niña normal y muy cariñosa, especialmente con su padre, y con una curiosidad desbordante. Red se da una ducha para quitarse el olor a zona y a muerte. Desayuna y se viste con un traje que Guta le prepara. Tiene una larga jornada por delante. Antes de salir, examina el botín, 2 vacíos, unos alfileres y una argolla de metal blanco, 2 esponjas bien conservadas, 3 pica-pica y alguna cosa más. Los alfileres arrojan destellos de luz en la oscuridad cuando los apretaba. La argolla era algo nuevo, no había encontrado nada como eso antes. Se encamina al Metropol, el hotel de la ciudad. Por el camino, Redrick experimenta algo extraño. Primero lo achaca a la falta de sueño y al agotamiento por la expedición de la noche anterior, pero luego piensa que nada así le ha pasado fuera de la zona. Empieza a percibir sonidos y colores a su alrededor, como un ataque repentino de sinestesia, pero el ataque acaba por pasar y Red sigue su camino. En el hotel se encuentra con que está lleno de policías y militares. No se pone nervioso, pese a que lleva consigo un montón de objetos ilegales. Sabe que aquellos hombres solo están allí en calidad de clientes del hotel. Se encuentra con un amigo, Richard Noonan, un representante de materiales de laboratorio, que se acerca a Red y se interesa por cómo le va la vida. Richard le dice a Red que podría volver a trabajar para el instituto, que tienen a un nuevo científico ruso, pero Red, con educación, rechaza la idea. Le dice a Richard que los tipos como él son inútiles allí, ya que ahora el instituto entraba a la zona con robots teledirigidos y no necesitaban a nadie con su experiencia. La charla, aunque es cordial, hace que Red vuelva a pensar en su amigo Kirill. La pareja se despide. Cuando ve a uno de los traficantes entrar al hotel, un tipo al que conoce como Huesos, Red se sube con él al ascensor. Red se baja en el 7º piso. Se dirige directamente a la habitación 774 y allí encuentra a Ronco, el verdadero traficante. Ronco le pregunta por Gulbridge y Red le explica que no va a ir. Un momento después, en la habitación entra Huesos que le interroga por el tipo con el que hablaba abajo, Richard Noonan. Huesos le advierte que no quiere citas con extraños antes de los encuentros para la venta.
Ronco quiere una explicación sobre lo de Woolbridge. Dedrick les explica que el veterano pisó una gelatina y tuvieron que interrumpir la expedición por ese incidente. Después de eso empiezan a hacer negocios. Dedrick saca la cuenta que ha hecho en casa y les pide ver el dinero. La argolla llama la atención de los traficantes, y Ronco prueba a hacerla girar. La argolla no se detiene y sigue girando como si no existiera ninguna resistencia que la detuviera. Ronco le pregunta a Red si sabe algo sobre el movimiento perpetuo. Red dice que no y Ronco le dice que mucho mejor. Le paga con un fajo de billetes y le pide más objetos como ese. Por cada nueva argolla, 2 fajos más, promete el traficante. Cuando han terminado los negocios, Ronco le pregunta por la cámara de fotos. Dedrick le dice que la olvidaron en la zona. Al parecer, los traficantes le habían encargado tirar ciertas fotos allí, pero tras el accidente de Woolbridge, Red había dejado atrás la cámara y también un jarrón de porcelana. Los traficantes le prometen a Red que si les trae la cámara y el jarrón lleno, no tendrá que volver a preocuparse nunca más por el dinero. Tras terminar los negocios, Dedrick sale de la habitación y del hotel. Toma un taxi, donde el taxista, con pinta de forastero, le habla a Red sobre un fenómeno que cada vez es más frecuente. Al parecer, en los lugares cercanos a la zona, ahora hay gente que se levanta de la muerte. Son algo así como zombies, personas que llevan mucho tiempo muertas y que tratan de volver a sus casas, a su vida anterior. Esa mañana, el mismo taxista había presenciado uno de esos casos, un tipo que llevaba muerto más de 30 años, había vuelto al lugar donde vivía con su familia que ya no vivía allí. Los vecinos habían llamado al instituto para que se lo llevaran. Red se baja del taxi frente a la casa de Woolbridge. En la puerta le están esperando Arthur y Dina, el hijo y la hija de Woolbridge. Dina le pregunta por su padre. Los 2 hijos de Woolbridge habían salido perfectos, sin defectos, no como su hija Titi. Dedrick les informa que su padre estaba en el hospital. Le iban a amputar las piernas. Luego, Red le entrega a Dina, una joven muy guapa y desinhibida, parte del dinero que había conseguido tras la expedición. De alguna manera, la muchacha le echa en cara a Red que no dejara abandonado a su padre. Le dice que se ha comportado como un tonto por no dejar tirado al viejo y le pregunta si su padre le convenció hablándole de la esfera dorada. ¿Le prometió acaso un mapa? Red maldice el egoísmo de la muchacha, que parece no guardar ningún respeto o amor por su propio padre, y decide salir de allí. Tras este encuentro, Red decide que es hora de volver a casa, pero antes necesita una copa, así que toma otro taxi y se presenta en el Bursch. Al entrar en el bar, Red se sienta y pide algo. De repente aparece allí el capitán Waterloo, que trata de arrestarle cuando descubre que aún lleva objetos robados de la zona. El capitán también le incauta el dinero que ha obtenido por las ventas del día. Dedrick, aunque está rodeado, se las apaña para escapar de la trampa. Huye y despista a sus perseguidores y, más tarde, se acerca a su casa, donde, sin llegar a entrar, observa a su hija jugando en los columpios. Luego va a una cabina de teléfono. Red llama a su mujer, Guta, y le dice que le han tendido una trampa. Le comenta que no tiene más remedio que entregarse a la policía, pero que ella no debe preocuparse, a ella y Titi no les va a faltar de nada. Ella dice que la policía registrará la casa, pero él la tranquiliza diciendo que allí no van a encontrar nada. Se despiden. Después Red llama a Ronco. Le dice que puede ofrecerle la porcelana llena si él se encarga de cuidar de su mujer mientras él está en la cárcel. Ronco le tranquiliza, y Red le cuenta dónde puede encontrar la porcelana, que mantenía escondida en un lugar seguro. El capítulo acaba con Dedrick Schubert entregándose en la comisaría. Capítulo 3. Han pasado 20 años desde la visita. El capítulo 3 está protagonizado por Richard Noonan, supervisor de suministros del instituto. Richard está con el Dr. Valentine Pillman. El Dr. Pillman está acusando a Noonan de que no hace nada, de que es un impostor, pero a Richard no parece importarle mucho. Richard trata de tranquilizarle y le pregunta si le falta algo en el laboratorio. El profesor dice que no. Luego, cuando Richard recibe una llamada, se despide a la francesa dejando al profesor con la palabra en la boca. Richard sale del instituto para asistir a otra entrevista. Conduce su coche en aquel día lluvioso hasta su próxima cita, en un edificio donde está un estudio jurídico. Por el camino, pasa por delante de la casa de Carroñero Woolbridge, donde ve que se está celebrando una fiesta. Parece que en Harmond, la última moda es celebrar fiestas que duran varios días. Richard piensa que la juventud se está volviendo muy blanda.
Al llegar al despacho, Richard se encuentra con el general Lenchen. Richard empieza a intuir que el general va a echarle un rapapolvo. Lenchen le ofrece un cigarrillo, mala señal. Se ponen a hablar sobre el último informe de Richard sobre la situación con los merodeadores y el tráfico de objetos de la zona. Lenchen hace un recuento de la situación: la banda del Metropol, la banda de la Flor Verde, Abanico, Quasimodo y otros merodeadores, todos habían sido desarticulados. Apenas quedan merodeadores ya. Richard afirma que apenas hay tráfico de materiales. El general repone que Richard se ha precipitado al hacer un informe de victoria sobre los saqueadores y la guerra contra ellos. Mientras que Richard esperaba una condecoración o, al menos, una felicitación, ahora estaba allí, frente a aquel general, tratando aún el tema. A Richard le enerva toda la situación, pero intenta que su disgusto no se traduzca en palabras. Lenchen le pregunta por la esfera dorada, y comentan la leyenda acerca de que puede conceder cualquier deseo del ser humano. Luego mencionan las lámparas de la muerte, otra supuesta leyenda. El general menciona después los ojos de cangrejo y las servilletas tronantes, y Richard piensa que se está burlando de él porque jamás ha escuchado sobre objetos así. Lenchen afirma que esos objetos existen. Richard niega que sea allí, en su zona. Piensa que pueden ser objetos de otras zonas. Después de eso, Lenchen le pregunta por Carroñero Gulbridge. Richard dice que está mutilado y ya no merodea. Sus hijos y él han montado una empresa de catering y organizan fiestas para los turistas. Luego habla de Redrick Chubart. Richard menciona que Red salió de la cárcel hace poco y que tiene problemas de familia, que ahora está en el hospital. Luego hablan de otros veteranos merodeadores, pero la mayoría parecen retirados, están muertos o lo estarán muy pronto. Richard menciona que Betún, uno de los amigos de Red ahora, se dedica a devolver objetos a la zona. No hay nuevas generaciones de merodeadores, aunque algunos jóvenes tienen algo de experiencia, pero no parece que progresen y seguramente no durarán mucho. En Harmont apenas quedan merodeadores profesionales y no hay botín. Si lo hubiera, tampoco habría a quien vendérselo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Lenchen no está contento. Afirma que el enemigo ha recibido en los últimos 2 meses más de 6.000 artículos provenientes de las zonas. Esos objetos tienen la huella de Gulbridge, del maltés y de otros conocidos traficantes. Brazaletes, cascabeles de perro, ojos de cangrejo, servilletas tronantes, todo ese material sigue saliendo de las zonas. Richard está sorprendido, afirma que no ha perdido a Gulbridge de vista desde que salió del hospital. Richard sale de la entrevista indignado y se va directo al burdel de la ciudad. La madame le ofrece una copa y Richard pide ver al jefe, un tal Rafael, al que todos conocen como Femur. Cuando le encuentra, Richard se muestra muy agresivo e intimida al hombre, un tipo peludo y grande, que aún así, respeta totalmente a Richard y se muestra sumiso y colaborativo. Richard le pega y le continúa presionando, pero el pobre Femur no puede explicar qué es lo que está sucediendo con el mercado negro de objetos. El hombre afirma que ya nadie tiene objetos allí. Gulbridge, de algún modo, está engañándolos con sus fiestas de varios días. A esas fiestas en las que reúne a los viejos merodeadores, las llaman la escuela dominical. Richard Noonan deja a Femur y sale al burdel. Se encamina hasta el Bourse. Allí, en un reservado, encuentra a Valentine Pilmen. Se sienta con él y tienen una interesante conversación. Los dos hombres hablan sobre la visita de los extraterrestres. Richard le pregunta al científico cómo cree que va a acabar todo el asunto. El científico dice que no está muy seguro, afirma que es posible que acaben sacando algo que haga peligrar la vida en todo el planeta, pero que ha perdido el hábito de hablar sobre la humanidad en general. Hablan de que ahora están seguros de que existe otro ser racional en el universo y eso cambia mucho las cosas. También podría ocurrir que los extraterrestres volvieran para quedarse. Todos ellos podrían ser superfluos. Richard quiere saber qué significa todo esto para Pilman. Hablan de xenología, una falsa ciencia que trata de estudiar la psicología de los extraterrestres, según Pilman. El profesor afirma que es falsa porque el ser humano ha tratado de aplicar su propia psicología a la de los animales, que son terráqueos, y no han tenido mucho éxito, por tanto, probablemente van a equivocarse igual al tratar de evaluar qué quieren esos seres exteriores o cuáles son sus objetivos. Para entender esto, Pilman pone un ejemplo de la situación. Le dice a Richard que piense en un grupo de gente que parara en el camino y se internara en el bosque para pasar una jornada en el campo. Los animales del bosque se esconderían, por supuesto. Esas personas,
tras la jornada se marcharían a casa dejando tras de sí en el bosque un montón de cosas, manchas de naftalina y aceite, las cenizas de una hoguera, una navaja suiza, envoltorios de golosinas, botellas vacías, quizás una llave inglesa. En el ejemplo, nosotros seríamos los animales del bosque, que al salir de sus escondites encontrarían todos esos restos y se preguntarían qué son. Richard Nunnan maldice esa mentalidad científica que siempre deja a los hombres en tan mal lugar. No puede creer que esos extraterrestres ni siquiera los tomaran en cuenta, como si ellos, la humanidad, no fueran más que hormigas. Ante la incomodidad de esa forma de pensar, el profesor trata de endulzar la situación para Richard. El profesor afirma que todo eso es una teoría propia, nada más. Hay xenólogos que piensan que, en realidad, los extraterrestres dejaron todos esos restos para que ellos los encontraran y avanzaran y una vez asimilado todo el conocimiento se pusieran en contacto con ellos. La visita podría estar en el futuro, cuando los seres humanos comprendan mejor esos restos extraterrestres. O quizás siguen en contacto, ahora mismo. Richard no puede entender algunas cosas. Si todo esto no es más que un preludio al contacto, ¿qué sentido tiene la gelatina de bruja, las ronchas de mosquito o esa horrible pelusa? El profesor no entiende nada de lo que dice, y Richard le explica que todo eso es argot de merodeadores. Las ronchas son zonas de gravitación acentuada, por ejemplo. El profesor dice que sobre los graviconcentrados, podría estar hablando durante horas, pero Richard no entendería nada. Entonces Richard cuenta que alguien sacó un jarrón de porcelana lleno con gelatina de bruja. Lo llevaron a unas instalaciones, y aquella gelatina empezó a expandirse y llenarlo todo. Mató a 35 personas, e hirió a otras tantas. El edificio quedó inutilizable y lleno de aquella porquería. Vuelven al comienzo de la conversación, al utilitarismo de todo aquello. El profesor dice que un mono aprieta un botón naranja y obtiene una manzana, aprieta un botón blanco y obtiene un plátano, pero no sabe cómo obtener un plátano sin el botón. Han encontrado algunas utilidades a aquellos objetos, pero muchos aún no los entienden de forma profunda. Y luego, por supuesto, tienes las intenciones humanas, que pueden usar las cosas para mejorar su entorno, o pueden usar el conocimiento para destruir a otros. Es lo que siempre ocurre. Algunos de los objetos no los comprenden, pero pueden ser la semilla para entender nuevas ideas en las que ellos ni siquiera podrían haber pensado de no haber existido esos objetos. Y aún no conocen ni la milésima parte de lo que albergan las zonas. A continuación hablan del fenómeno de los cadáveres vivientes. El profesor Pillman llama a esos zombies moldeados. Un fenómeno más del que no pueden deducir una causalidad, como tampoco saben qué pasó con los habitantes de Harmon después de la visita. La gente que emigró de aquel lugar, llevaba consigo un malfario o aura de mala suerte que los rodea y viaja con ellos. A esos habitantes no les afecta personalmente, pero ellos sí afectan a todo lo que ocurría a su alrededor. Richard ha oído hablar sobre ese fenómeno, pero siempre había pensado que era una tontería. El profesor le dice que están estudiando esos fenómenos estadísticamente, y que son reales. Luego están los fenómenos que ocurren a los hijos de los merodeadores o a los propios merodeadores. Están viendo mutaciones de todo tipo. La conversación muere allí, llena de preguntas y con muy pocas respuestas. Richard sale del Bourse y vuelve al coche. Conduce hasta la casa de Redrick Chubbard. Guta le abre la puerta y le invita a pasar. Encuentra que la mujer sigue tan enérgica y guapa como siempre. Guta le prepara una bebida y hablan sobre Redrick, que acaba de salir de la cárcel. Titi entra entonces en la cocina. Richard le da una chocolatina, pero la niña no la toma, parece ausente. Guta explica que la niña ya no entiende casi nada de lo que ocurre. Richard se interesa por ella. Le pregunta a Guta si la han llevado al médico. Guta dice que no pueden hacer nada por ella. Uno de los médicos afirmó que la niña probablemente ya no era humana. En ese momento, entran en la casa carroñero Gulbrich y Redrick. Redrick le cuenta a Nunnan que está mirando para comprar una casa nueva, porque quería emigrar, pero justo antes de salir de la cárcel prohibieron la emigración a todos los habitantes de Harmon. Red espera a conseguir una indemnización del gobierno por ello. Nunnan piensa en el efecto de mala suerte que mencionó antes el profesor Pillman. La conversación se deriva hacia el padre de Red, un moldeado que ahora vive con ellos. El revivido hombre está como una estatua en la sala de estar, sentado y mirando hacia una pared. Cuando el instituto intentó llevárselo, Redrick les dio una paliza a los hombres que se presentaron allí. Los hombres hablan sobre los nuevos avances que hacen en el instituto, y mientras, Titi entra y se sienta junto al cadáver de su abuelo.
Richard se lamenta por aquella familia llena de problemas a causa de la zona. Capítulo 4. El capítulo 4 vuelve a poner el punto de vista en Dedrick. Dedrick y Arthur, el hijo de Carroñero Gulbridge, se están internando de nuevo en la zona. Van en busca de la esfera dorada. Carroñero ha organizado la expedición para la cual tiene un premio gordo si encuentran finalmente el objeto. Por el objeto, si lo recuperan, esperan obtener $500,000. El hijo de Gulbridge ha insistido en acompañarle, y Dedrick desconfía de sus intenciones porque no ha podido evitar fijarse que lleva una pistola en el cinto. Gulbridge ya no puede ir a buscarlo porque perdió las piernas, pero confía en Dedrick para conseguirlo. El viejo merodeador piensa que Red es el único capaz de sacarlo de allí y ha intentado tentarle con ir a buscarlo durante mucho tiempo. Red siempre se había negado, rechazando en todo momento la propuesta, pero Gulbridge había seguido insistiendo una vez tras otra. El viejo carroñero no quería nada a cambio, aunque de algún modo esperaba que aquella última aventura, por algún motivo, le devolviera las piernas, quizás por la recompensa, quizás pidiendo un deseo. Ambos merodeadores llevan un globo capaz de levantar el objeto, porque se supone que es un objeto demasiado pesado como para cargarlo. Dedrick carga con un depósito de helio para llenar el globo, con el cual lo moverían a ras de suelo. Dedrick no necesitaba el dinero. Podía obtener un trabajo, tenía una casa, no quería volver a internarse en la zona, pero estaba deprimido y no podía precisar por qué. En parte se debía a Titi. La niña estaba cada vez peor, más perdida. Se levantaba en mitad de la noche llorando, y no se comunicaba ni él ni con Guta. Al final, cuando Gulbridge se había presentado en casa de Red con un mapa, Red no había podido rechazarle. De alguna manera espera encontrar en este último viaje un poco de esperanza, quizás una solución a los problemas que tiene su hija. Quizás una solución a los problemas que tienen todos, a su angustia existencial. Dedrick y Arthur siguen unas vías de tren entre la niebla para acercarse a la zona. Cuando llegan a un área en la que ven un helicóptero estrellado aplastado como una chapa que se había topado con una de esas alteraciones de gravitación direccional, los merodeadores saben que han llegado al borde de la zona. Al desplegar el mapa de Carroñero, Red se encuentra una serie de marcas sobre las que se leen ciertos nombres. Se menciona a un tal Mequetrefe, a Caniche, a Cuatro Ojos, todos merodeadores muertos. El mapa señala una ruta por la que deben pasar, situada entre dos colinas a través de terreno pantanoso. El pantano no tiene insectos ni ranas, nada vive allí. El sol amanece cuando la pareja se interna en la zona. La pareja avanza con precaución hasta pasar entre las colinas. Al superar aquel obstáculo y llegar a tierra firme, Red detecta un problema en el suelo antes de verlo. La hierba parece moverse, anunciando uno de los fenómenos de la zona. Se tira al suelo sin pensar pero sin avisárselo a Arthur, que entra en pánico e intenta volver deshaciendo el camino. Un fuego comienza a descender desde ninguna parte, Arthur empieza a arder, y Red lo agarra de un tobillo y lo tira al suelo, salvándole la vida. La pareja aguanta un rato allí bajo el fuego, antes de levantarse y moverse a un lugar seguro. Arthur ha quedado herido, medio quemado, pero puede continuar el viaje. Red se lamenta interiormente por haber arriesgado la vida por aquel muchacho en el que no confía, y que no es de su sangre. La pareja continúa evitando otros peligros mientras siguen el mapa hasta que llegan cerca de la cantera donde se supone que hallarán la bola dorada que condece los deseos. En la última parte del recorrido hasta el objetivo, ambos personajes parecen cada vez más perdidos en su mundo interior, en sus pensamientos y en sus recuerdos. De algún modo, a medida que se aproximan al objeto, Red va interiorizando más y más en su propia conciencia, en sus deseos y pensamientos acerca del mundo, como si además de caminar por el terreno, fuera interiorizando más y más en sí mismo, y como si cada vez estuviera más lejos de la realidad que le rodea. Al llegar al borde de la cantera, Red apenas es consciente de los gritos de felicidad de Arthur, que celebra haber conseguido su objetivo. El muchacho, que parece también sumido en sus pensamientos, ha despertado al ver el objeto tan deseado y baja por la pendiente de la cantera con la intención de llegar hasta el sin ver que, bajo la sombra de una pala excavadora, hay una fluctuación que indica una de esas zonas de gravedad alterada. Arthur grita su deseo a voz en cuello mientras va directo hasta la trampa, los gritos del chico son, felicidad para todos. Red apenas es consciente de la muerte del muchacho que queda aplastado y deja una mancha en el suelo. Al llegar, Red ve la mancha que ha dejado y otras muchas que probablemente pertenecieron a otros merodeadores, pero Red no parece muy asustado por aquello. La fascinación por la esfera dorada, que describe más bien como de un color cobrizo, es demasiado fuerte. Mientras piensa que va a desear, su consciencia parece cada vez más perturbada.
La narración se vuelve confusa en este momento, con un flujo de pensamiento cada vez más enrevesado y deshilachado en el que piensa en todo y en nada a la vez. Red no está seguro sobre sus deseos, sobre su vida, sobre el mundo que le ha tocado vivir. Recuerda a todos sus seres queridos, su mujer, su hija, el bueno de Kirill. Su pensamiento final cierra la novela: felicidad gratis para todos y que todo el mundo se vaya contento. Y así acaba la historia. La zona es el elemento más importante de esta obra, la aportación, el concepto que sirvió como influencia para otras obras. Como concepto, es comprensible que en su día impactara e hiciera volar la imaginación de la gente. La zona es el lugar donde cualquier cosa puede ocurrir. Un lugar así puede hacer volar la imaginación de cualquiera. En este sentido, es terreno virgen, un nuevo universo que ciertas personas pioneras pueden alcanzar en busca de los anhelos del alma humana. En este sentido, la bola dorada es el colofón a todo este concepto. Es como las bolas de dragón, la lámpara maravillosa, o los tréboles mágicos, pero en este caso, el elemento se fundamentó en conceptos científicos, no en cuentos o leyendas, sino en una realidad sucia, gris y llena de trampas mortales que acaban con el pionero a la menor distracción. La novela contiene los elementos mitológicos de un cuento fantástico dentro de un marco de ciencia ficción. El ser humano abre una nueva frontera, un lugar peligroso y cruel, destinado a los más valientes, que puede cumplir sus sueños, pero que en casi todos los casos termina en muerte. En definitiva, es un concepto con mucha fuerza y entiendo por qué influyó en mucha gente. Los merodeadores son como los míticos piratas en busca del tesoro, siempre perseguidos, siempre esquivos, como pícaros que se enfrentan a la autoridad marina representada por el instituto, que es el poder establecido, la ley, la burocracia y la muerte de los sueños más salvajes de los hombres. Los piratas también estaban condenados a desaparecer. Es sobre esto, sobre los sueños más salvajes, sobre lo que acaba hablando esta historia. Redrick no parece un buen hombre según muchos cánones. No quiere un trabajo normal. Desprecia a muchos de sus conciudadanos, a los extranjeros que llegan a su ciudad en busca de fortuna, a las mujeres, a sus compañeros de profesión. Es mal hablado, bebedor, fumador y no respeta la ley. Es un pirata de la zona. Y sin embargo, es buena persona. Salva a Gulbridge, arriesgando su vida. Salva al hijo de Gulbridge, Arthur. Se culpa de la muerte de Kirill. Está terriblemente preocupado por su padre, su mujer y su hija. Es un delincuente, pero es un buen hombre en esencia. Su deseo final así lo indica. Esta novela la he leído recientemente y la verdad es que la he disfrutado. No me ha volado la cabeza. No he encontrado en ella conceptos nuevos o muy excitantes, porque ya había bebido antes de sus influencias. Sin embargo, hay que reconocerle que inventara esos conceptos. Como historia está bien escrita y ofrece momentos de tensión en las incursiones al mismo tiempo que hace reflexiones sobre el ser humano, la naturaleza y nuestro lugar en el mundo. Es una historia que merece leerse. El mundo que presenta es hostil y rudo, lleno de traidores y avaros, gente que se mata por conseguir más dinero, aunque no sepan ni para qué lo quieren, sin saber que lo que de verdad buscan es la emoción de la aventura, jugarse la vida en la búsqueda de sus deseos más profundos. Y todo en menos de 200 páginas. Como resumen, una buena historia de ciencia ficción que ha envejecido muy bien. Si te gustó este análisis, considera dejar un buen like y suscribirte para más contenido. Estaré publicando más análisis sobre cómics, relatos, libros o películas cada pocos días, así que permanece atento y sígueme en redes sociales para mantener el contacto. ¿Disfruta de la vida y del arte? Nos vemos pronto.